Y ahora nos vamos a poner en comunicación con Germán Ejarque, porque enseguida nada más prometemos que vamos a tener un entrevistado que es gestión justamente de Germán Ejarque desde portada.com. ¿Cómo le va, Germán? Bien, buenos días, Ariel, Emilio, Natalia, todo el equipo. Así es, vamos a tener un invitado, vamos a hablar con el licenciado Fernando Galarraga, que es el director de la Oh, Agencia Nacional de Discapacidad, ya ha estado con nosotros. sí, sí, sí. Ha Así es, no, estado él y su perrazo que anda siempre acompañándolo. así es, sí, sí. Sí. Y la verdad, bueno, es un amigo. Ahí sabemos que ya está en línea. Lo saludamos. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola Germán, buen día, un gusto saludarte a vos y a todo el equipo ahí en Mendoza. Gracias por atendernos, amigo. Y siempre es buena noticia escucharlo desde acá y escuchar las novedades que tiene para un vasto sector de nuestra provincia, que son las personas, motivo de las atenciones del organismo a su cargo y que nos escuchan con atención siempre. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y lo vamos a tener en Mendoza pronto, Fernando. Sabemos que está Estamos, diagramando la agenda, lo presiono toda la semana al pobre para tener la fecha, pero bueno, sabemos que pronto lo vamos a tener en forma presencial en nuestra provincia. sí, por suerte estamos a partir de todo lo que ha pasado, de la vacunación, la campaña que está avanzando y algunos indicadores que van cediendo afortunadamente en nuestro país. Estamos también propiciando la visita a distintos lugares de la Argentina para contar lo que hacemos, para sobre todo llevar también la posibilidad de articular y de construir políticas y acciones que aporten a la inclusión de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, Mendoza es un lugar muy muy querido y queremos ir a ver cómo podemos profundizar el trabajo que ustedes, cómo podemos acompañarlos fundamentalmente, cómo podemos apoyarlos desde el Estado Nacional a los gobiernos locales, a las asociaciones, a los movimientos, a las demandas, más allá de la articulación institucional, por supuesto, que mantenemos con el gobierno provincial y con tantas otras estructuras gubernamentales de la provincia. Fernando Galarraga, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Ariel Ror lo saluda. Y Hola, bien. a propósito de que usted hablaba de gobierno, hablábamos en alguna otra ocasión con responsables de áreas que tienen a su cargo el tema de la construcción de viviendas y le consultábamos si tenían contemplado el hecho de hacer viviendas accesibles, pero no específicamente para que luego le sean entregadas o vendidas o no importa el tipo de adquisición a personas con discapacidad, sino para todo el universo, digo, para que se contemple la posibilidad de que, bueno, en alguna ocasión pueda sufrirse algún tipo de discapacidad y es mejor que todas las viviendas estén en condiciones y preparadas y no que sean cosas exclusivas o cosas que luego deban rehacerse. ¿Hay en la agencia que usted dirige contemplado esto para tratarlo con las distintas cámaras legislativas? Mirá, obviamente la discapacidad mayoritaria es la discapacidad adquirida, la que se adquiere en algún momento de la vida. Y por eso nosotros proponemos y divulgamos lo que se llama diseño universal, que es construir desde una vivienda hasta una plataforma web, etcétera, con perspectiva de discapacidad. Y en el caso de la vivienda, estamos trabajando con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, a cargo de Jorge Ferraresi, pero lo importante es que ya en todas las viviendas que está haciendo esta cartera está incorporado el criterio del diseño universal. Si a todas las viviendas que el Estado Nacional está construyendo y financiando tienen esta perspectiva de manera global. Más allá de eso, hay un cupo que en las entregas y en el financiamiento de estas viviendas que están pensados para personas con discapacidad y que se articulan a través de los municipios o a través de los distintos mecanismos que el Ministerio impulsa. Y finalmente también estamos diseñando algunas herramientas específicas en forma conjunta, bueno, que todavía no podemos anunciar, pero lo importante es que estamos
avanzando en un trabajo articulado con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, porque sabemos que es muy difícil para las personas con discapacidad llegar a la vivienda propia, mucho más cuando hablamos de un contexto tan alto de desocupación dentro de las personas con discapacidad. Entonces es necesario que el Estado diseñe herramientas, y en esa tarea estamos conjuntamente trabajando con el ministro y su equipo. Fernando, acá en Mendoza, como en San Juan, se da el fenómeno de que tenemos un código de edificación mucho más estricto por las medidas antisísmicas, pero, claro, por ejemplo, se sigue por una cuestión de tradición, las puertas de los baños son de casi 20 centímetros más chicas que las puertas de entrada de una casa, puertas por donde no puede circular una silla de ruedas, por ejemplo. Y es una dificultad constructiva tradicional que sí, a lo mejor se arregla solamente con un buen diálogo, ¿no? No significa muchas veces más inversión. No, claramente, y además siempre decimos lo mismo, es mucho más fácil pensar una casa, un edificio con las herramientas de accesibilidad, con las medidas de accesibilidad, que romper después y agregarle, claro, esas soluciones, pero es mucho más caro hacer un edificio con 10 escalones de entrada y luego romperlo y hacer la rampa, por ejemplo, que construir la rampa desde el origen de la construcción, y en eso lo podemos aplicar en todos los ámbitos relacionados con la discapacidad. Entonces no es más caro y tampoco es menos estético, porque muchas veces desde la accesibilidad o desde el diseño y desde algunos ámbitos se puede aportar a una mejora estética de una vivienda, ¿sí? Claro, sí, esto que había señalado Fernando del diseño universal. Exactamente. Porque justamente una persona, perdón, más allá de la discapacidad, que también lo hemos dicho en otras oportunidades, todos en cualquier momento podemos tener una necesidad concreta, lo decíamos, una persona que se lesiona jugando al fútbol, cirugía, y tiene que estar unos días en silla de ruedas, y con estas puertas que dice Emilio, ya a la persona se le va a complicar para poder ingresar al baño. Así que bueno, es muy importante que esto se trabaje y sobre todo a la hora del diseño se tenga en cuenta. Yo le quería preguntar antes de avanzar a Fernando, que le ha tocado, como a todo el gobierno nacional, provincial y a los gobiernos distritales, esta época de pandemia que ha sido mucho más difícil gestionar por las condiciones de lejanía, porque hay que ponerse a tono con la virtualidad, con las comunicaciones específicamente, y tomar decisiones así, de esta manera, debe haber sido difícil. Yo le quería preguntar qué le parece en este tiempo de gestión, que puede analizar él, que queda pendiente y que le hubiera gustado motorizar, y bueno, y que si es posible avanzar en lo que sea que ha pensado en ese sentido en este periodo que todavía queda, periodo del gobierno, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre eso, Fernando? Bueno, ustedes saben que justamente mañana yo cumplo un año al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, un año que ha sido muy particular, obviamente, pero donde sin embargo pudimos dar algunos avances o algunos pasos muy importantes. Uno tuvo que ver con el fortalecimiento de la agencia, y cuando digo fortalecimiento de la agencia tiene que ver con qué capacidad tiene esta institución para dar respuesta a las demandas de las personas con discapacidad de manera amplia, de manera federal, y en ese sentido hicimos varias cosas. No solo hemos avanzado en la restitución de pensiones no contributivas, en la mejora y en el financiamiento del programa federal Incluir Salud, también hemos ajustado algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa para la entrega de pensiones, y a nivel de nuestra institución hemos robustecido nuestro trabajo con el resto del Estado Nacional. Ustedes saben que la agencia es nueva, tenía poca capacidad de respuesta y tenía baja incidencia en lo que ocurre
con las políticas públicas en discapacidad que dependen de otros organismos, porque la agencia tiene unas determinadas competencias, pero no son todas. La discapacidad es un tema muy amplio, una temática muy amplia, muy diversa, que en sí misma está abarcada desde diferentes ángulos, y uno de nuestros objetivos esenciales es que el Estado Nacional incorpore esta perspectiva, y por eso trabajamos con los ministerios. Miren, lanzamos un plan con la ministra de Género y Diversidad. El presidente nos acompañó para un plan que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión local municipal con perspectiva de discapacidad, que estamos impulsando de manera articulada desde la agencia y los municipios. Y así podríamos enumerar varias cosas más que están en marcha, pero indudablemente la deuda del Estado y de la sociedad con el colectivo de las personas con discapacidad es muy grande, es muy significativa todavía. Puede abrumar si uno se pone a mirar todo lo que falta, pero lo más importante, creo yo, es que estamos fortaleciendo a la agencia como herramienta de gestión del Estado Nacional. Estamos incorporando esta perspectiva en la gestión de todo el gobierno. Hemos dado visibilidad a la discapacidad en el ámbito político. El presidente, los ministros hoy hablan y conocen el trabajo de la agencia, y fundamentalmente impulsamos una transformación social y cultural que cambie la mirada sobre lo que representa la discapacidad en la Argentina. Tenemos que derribar mitos, derribar prejuicios. No se puede seguir asociando discapacidad con enfermedad o con incapacidad, como ocurre todavía lamentablemente en muchos ámbitos, y estas consideraciones o esta mirada son barreras que impiden la inclusión de las personas con discapacidad. Así que la tarea que nos queda es enorme por donde la miremos, pero estamos muy satisfechos porque el rumbo que ha tomado la gestión y el gobierno en este sentido es muy claro y es muy decisivo también. Sí, Germán, te dejamos la palabra, sí. Sí, eso destaco. La verdad que hemos venido siguiendo muy de cerca todo el trabajo de la agencia, y yo creo que lograr primero el compromiso del presidente Alberto Fernández y esta articulación con el resto de los ministerios ha sido algo que siempre se reclamaba, el hecho de este trabajo transversal. Hemos visto a Fernando con los distintos ministerios, con educación, estos planes que se han lanzado que la verdad que nos llena de esperanza, porque ningún organismo solo puede lograr lo que necesitamos si no lo hace con el acompañamiento de todo el Estado Nacional. Así que bueno, eso lo destacamos. Fernando, leíamos hace poco una columna tuya en página 12 sobre este chiste que no hace gracia. ¿Querés comentarnos? Bueno, sí, yo creo que esta campaña electoral ha generado algunas cuestiones que son repudiables. Creo que tenemos que, como sociedad y como nosotros como dirigentes o referentes de la temática, tenemos que repudiar expresiones de este tipo, ¿no? Y sobre todo porque, como lo digo en la nota de página 12, no solo un chiste donde se habla del presidente como un retrasado, agravia la investidura presidencial, sino porque primero que pone ese concepto, ese adjetivo, pone a la discapacidad en un lugar del que queremos salir todos, del que la sociedad en general tiene que sacar a las personas con discapacidad. Fernando Galarraga, sí. Discúlpeme que lo interrumpo un minuto a las 8:47. Lo interrumpo solamente para poner en contexto a las oyentes y a los oyentes que no terminan de comprender muy bien a qué se hizo alusión en esta columna suya. Vamos a aclarar que tiene que ver con un pretendido o una intencionalidad que no sabemos muy bien si responde a humor o directamente a la descalificación de las personas, en donde se aludía al presidente de la República, Alberto Fernández, como un retrasado, con este término además, ¿no? Sí, tal cual. Además, como dándole algún tipo de comicidad a algo que no tiene absolutamente algo de gracioso, ¿no? Claro, y el retrasado en el imaginario que queremos derribar y deconstruir es la persona con discapacidad mental o discapacidad intelectual. Siempre se utilizó esa terminología
retrasados mentales, etcétera, para aludir a las personas con discapacidad. Y también lamentablemente se utilizó muchas veces el término para agredir a alguien, como diciendo sos un retrasado, sos un discapacitado. También hay otras expresiones que se usan mucho: un gobierno autista, un gobierno ciego, sordo, etcétera. Se ha utilizado muchas veces, lamentablemente, a la discapacidad, a los conceptos que hacen a la discapacidad como agravios, como insultos, y eso Claro. es sinónimo de la mirada que ellos tienen sobre la discapacidad. Entonces, no sorprende que de la oposición hayan surgido, cuando estuvieron en el gobierno, políticas públicas que fueron en detrimento de los derechos de las personas con discapacidad, y esta es la mirada que predomina en muchos de ellos, ¿no? Entonces, la columna reflexionaba sobre esta cuestión, sobre todo lo que tenemos que transformar, darle visibilidad a la discapacidad para que esa mirada realmente cambie, y sobre todo para que el respeto a la diversidad, la posibilidad de enriquecernos de la diversidad, sea algo de la que nos apropiemos todos en la Argentina como sociedad, ¿no? Y la responsabilidad de comunicadores, de artistas, de humoristas, de periodistas es clave, porque su palabra, sus mensajes, sus construcciones artísticas son mensajes que en definitiva tienen impacto en la sociedad, y por eso el llamado a reflexionar sobre estas cuestiones, porque realmente es una transformación que tenemos que impulsar desde todos lados. Sí, efectivamente. A ver, y más allá que esto lo utilice, en este caso usted señala la oposición, un medio que es claramente hace las veces de brazo de la oposición, pero convengamos que además en la sociedad en general, y me incluyo, me gustaría excluirme, pero no sería honesto, también seguimos teniendo la incorporación en nuestro vocabulario de esta discriminación absurda, que cuando lo racionalizamos, cuando lo pensamos y cuando reflexionamos, advertimos que no es lo correcto. Sin embargo, está incorporado, y también es necesario que nos haga reflexionar a aquella persona que tenga la capacidad para hacerlo, ¿no? En este caso, como es usted con su columna, o Germán Ejarque permanentemente en el sitio portada.com.ar, que desde ahí es donde en realidad nos interpela por un lado y nos educan, esta es la palabra correcta. Mire, indudablemente tenemos que prestarle atención a estas cosas, porque el lenguaje, ustedes saben que construye sentido y determina muchas de nuestras prácticas cotidianas, entonces indudablemente tenemos que desaprender muchas cuestiones, y mientras la discapacidad sea invisible, van a ser más visibles los prejuicios y los estigmas. Entonces tenemos que hacer esa transformación también desde el lenguaje. Muchos me podrán decir, no es lo más relevante. Es significativo, y es un proceso que tenemos que hacer. Nosotros también entendemos que nuestros ministros, nuestros funcionarios, todos los que formamos parte del gobierno nacional, tenemos que seguir incorporando herramientas. A mí, por ejemplo, me faltan muchos recursos sobre la temática de género, y aprendo todos los días sobre claro, esa cuestión, y desde la agencia estamos por lanzar ahora, justamente en las próximas semanas, una capacitación para todos los ministros del Gabinete Nacional, ministros, ministras, en perspectiva de discapacidad, donde uno de los ítems que abordamos es cómo hay que hablar de la discapacidad, cómo referirnos a la temática de la discapacidad, y todo lo que se puede hacer desde cada lugar, desde cada ámbito, porque indudablemente la discapacidad es un tema que nos compete a todos como sociedad, no es un problema individual de la persona que es ciega, de la persona que es sorda, es una temática absolutamente transversal, y derribar barreras, cambiar la mirada, derribar los estigmas, es una construcción de toda la sociedad argentina. Efectivamente, y así como se hizo durante bastante tiempo, o como actualmente sigue haciendo el gobierno nacional, el tema de la ley Micaela, que lo hace con mucho ahínco, que hace un seguimiento, que instruye, que para algunas tramitaciones inclusive se exige tener conocimiento, algo que realmente aplaudimos. Seguramente también falta en el territorio de las personas con discapacidad. Claro que falta. Nosotros sabemos que hay muchas iniciativas legislativas para ir en la misma línea de la ley Micaela,
un poco estas capacitaciones que estamos dando a los ministros, que estamos arrancando para los ministros, van en ese sentido. Yo cuando asumí como funcionario el año pasado tuve que hacer obligatoriamente un curso sobre la temática de género a través de la ley Micaela, y entendemos que en discapacidad tenemos que ir por ese mismo camino, porque son muchas las herramientas que hay que incorporar, manejar, y además hemos planteado el tema con universidades, con el ministro de Educación, para que esto llegue a la formación profesional, para que llegue a las escuelas. Hoy en las escuelas comunes, en todos los niveles, se habla de ESI, se habla de género, se habla de contenidos que tienen que ver con los derechos humanos y la democracia en este tiempo. Entendemos nosotros que es clave que también se hable de discapacidad. Y claro, que bueno, en Mendoza... todos los niveles se empiece a cambiar la mirada. En Mendoza, Germán, recordanos, por favor, que hay un déficit en las escuelas. Hay una ley, pero no se da cumplimiento. Sí, bueno, concretamente sobre lo que es la eliminación de barreras comunicacionales. Nos falta todavía incluir a la comunidad sorda. Se logró en Mendoza una ley, se reglamentó por decreto, pero pasan los años y vemos que no se cumple. Exacto. Sí. Así es. Y permíteme también agregar algo, justamente para dejar de ser invisibles. Hay algo que también las personas con discapacidad tenemos que hacer, y tenemos la oportunidad dentro de muy poquitos días. Llegan los momentos de las elecciones y hay mensajes que a mí me indignan, y es cuando personas que antes estuvieron reclamando, ya sea por la quita de pensiones, por algún derecho vulnerado, me preguntan ¿cómo hago para no ir a votar, para eximirme de votar? Y la verdad que es nuestro derecho. Sabemos que la agencia está trabajando mucho para garantizar el derecho a elegir. Yo primero les pido a las personas con discapacidad que lo ejerzamos, independientemente de nuestra elección, pero creo que es la manera de dejar de ser invisibles. Pero contanos, Fernando, cómo se está trabajando a nivel nacional para garantizar este derecho al voto. Bueno, primero acompañar lo que vos decís, Germán. Es muy importante que las personas con discapacidad votemos, nos expresemos, podamos ejercer ese derecho, porque hay mucha gente durante muchos años que se ha invisibilizado incluso ese derecho que tenemos las personas con discapacidad, a ejercer nuestro derecho a votar, a ser elegidos, a desempeñarnos como hoy me toca a mí y a otros compañeros en la agencia, como funcionarios, como responsables en el Estado Nacional y en otros estados, municipales, provinciales, etcétera. Fundamentalmente, tener en cuenta que es muy difícil transformar estructuras y cambiar la mentalidad que está tan arraigada. El Sistema Nacional Electoral está en un proceso de transformación y de adaptación. Hoy ya se habla ya es una conquista el cuarto oscuro accesible. La formación permanente de las autoridades de mesa incorpora la temática de la discapacidad para que se tengan recursos a la hora de acompañar a la votación de una persona. Nosotros, con esta condición, hemos hecho un trabajo junto a los partidos políticos que es comenzar a sembrar, porque no es que con una charla, con un curso y las primeras acciones vos ya transformás. Es comenzar a sembrar, y es importantísimo que desde algunos candidatos hayan incorporado algunas herramientas. Nosotros de la agencia estamos aportando siempre capacitaciones, aportando herramientas que puedan contribuir a darle visibilidad y sobre todo apoyar a la Cámara Nacional Electoral, que es la autoridad en la materia, y a la DINE, a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, que son las dos organismos públicos que están relacionados con el tema. Pero hay que invitar a las personas con discapacidad que vayan a votar, a que pidan utilizar el cuarto oscuro accesible, que ejerzan su derecho a contar con el voto asistido, que es una persona de su confianza o la autoridad de mesa, etcétera. Todo esto está vigente y hay que demandarlo al momento de ejercer nuestros derechos ciudadanos el domingo próximo. Clarísimo, Fernando Galarraga. Bueno, Germán, ya nos tenemos que despedir porque nos atropellan las noticias que en 2 minutos nos dará Pablo Molina. Bueno, agradecerte nuevamente, Fernando, y a todo el equipo. Muchas gracias por acompañarnos. Esta nota va a estar
subida en portada.com.ar y vamos a profundizar con todas las herramientas que hay para garantizar nuestro ejercicio al derecho al voto. Y ya saben, no me escriban para preguntarme cómo eximirse para votar, pregúntenme cómo facilitamos este ejercicio al voto. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Germán, muchas gracias a Galarraga en Buenos Aires. Un placer tenerlos acá. Gracias a ustedes y a disposición. Espero pronto poder visitar Mendoza y conocernos personalmente. A disposición. ¿Cómo no? Seguramente nos vamos a encontrar aquí en Mendoza gracias a la gestión de Germán Ejarque. Buen día. Buen día, muchas gracias.